buenas tardes a todos. En este momento vengo a tratar un tema que es de gran relevancia dentro de la iglesia cristiana. Y es que hoy en día estamos permitiendo que nuestros oídos escuchen cosas que no le agradan al Señor. Estamos permitiendo que nuestros hijos y en nuestro hogar se esté filtrando cosas que a la final vienen a ser un caballo de Troya para nuestra vida espiritual. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Aquí podemos leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este es un versículo que viene ubicado en un contexto donde el Señor estaba hablándole a muchos seguidores de Él. Había una gran multitud y esa multitud no venía porque amaban al Señor. No estaban allí la gran mayoría porque les gustaban las enseñanzas del Maestro. Estaban porque estaban buscando un beneficio personal. Estaban buscando alimentarse y que el Señor los mantuviera de milagro en milagro. Pero el Señor fue muy específico y les habló que ellos se preocupaban más del cuerpo que del espíritu. Fíjense que la palabra espíritu ahí está con E minúscula. El espíritu es el que da la vida. O sea que él estaba hablándole de que ellos, aunque estaban ahí de pie, tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos en sus delitos y pecados. Dice: la carne para nada aprovecha, el sustento para el cuerpo, aunque es muy bueno, muy primordial, lo más primordial viene a ser la parte espiritual. Y dice que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. O sea que cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, el Señor nos está impartiendo vida. Es por eso que es muy bueno para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, escuchar permanentemente la palabra de Dios, leerla, escucharla y ponerla en práctica nos conduce a la vida eterna. Podemos ver en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, versículo 13, porque hay algo que es muy preocupante en la actual iglesia del Señor: el estado espiritual en que está la mayor parte de la iglesia de Jesucristo. Dice en Apocalipsis 16:13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Me llama poderosamente la atención que esos espíritus inmundos vienen a manera de ranas. Porque si comenzamos a ver las características de las ranas, una de ellas es que es un animal anfibio. Anfibio viene una palabra griega que significa doble vida. Y ese espíritu de rana
es el que está afectando la vida de muchos creyentes. Experimentos se han hecho, y lo he podido escuchar a boca de grandes predicadores, que si usted coge una rana y la mete dentro de un recipiente con agua y pone a hervir esa agua, la pone a calentar, la rana no se va a mover de allí, no va a sentir el cambio y puede morir allí en ese estado, porque no es capaz de saltar, porque no siente el cambio. Allí va a morir, va a perecer esa rana. Y eso es lo que le está pasando a muchos pueblos de Dios, con los espíritus de ranas, de demonios, que los hacen estar inertes allí, inmóviles. Están recibiendo falsas enseñanzas y ellos no se mueven. Ahí están y van a perecer si nosotros como hijos de Dios no predicamos el evangelio como está escrito en la palabra. Es mi preocupación que estos mensajes lleguen a la vida de muchos cristianos, para que, así como están esas ranas que no están sintiendo el cambio, que se adaptan a todo, ellos puedan despertar en un momento dado cuando la palabra de Dios llega a su vida, porque la palabra de Dios es vida, es espíritu, y los despierte y puedan salir del letargo espiritual en que están sumergidos. Dice el versículo 14: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjense que esos espíritus de demonios, de ranas, hacen milagros, prodigios. Y si usted está ante un falso maestro y está siguiendo, son las señales que ese falso maestro está haciendo para mantenerlo allí, en ese sofisma de distracción, para que usted no siga a Cristo como debe seguirlo. La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo y ambos se pierden. No hay excusa delante de Dios. Era que yo no sabía. No, usted decidió seguirlo y usted se fue para el infierno con él, porque no es capaz de discernir entre lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. Salmo 78, versículo 45 dice: envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Está hablando ese salmo de la plaga de ranas que el Señor envió sobre los egipcios. ¿Y cuál era el propósito? De esto, que las ranas, como era un juicio de Dios, destruyeran todo lo que encontraran a su paso en Egipto. De igual forma, el diablo está enviando esos espíritus de ranas para mantener a la gente entretenida y que vivan de mensajes de motivación, de superación personal, que viene más implícito el humanismo dentro de ellos que la palabra de Dios. Si es un servicio de 2 horas, dedican 1 hora y media entre las adoraciones, las alabanzas, recoger la ofrenda, y dedican solamente media hora o 30 minutos o 25 o 20 minutos escasamente para predicar el evangelio de Cristo. Y eso es lo que está trayendo muerte espiritual en muchas personas. Lucas 8:18 dice: así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Jesús se preocupaba porque escucháramos, porque los que estaban en aquel momento, cuando la palabra no se había escrito, por eso él decía, oigan, porque como no se había escrito, no se había plasmado en un rollo lo que él estaba hablando, sino oralmente, él decía que escucharan. ¿Para qué?
para que les diera más entendimiento. Pero dice que los que no escuchaban lo que él les enseñaba, se les quitaría aún lo que piensan que entienden. Ezequiel 37, del 1 al 14, nos habla del valle de los huesos secos. Y vemos que el Señor envía al profeta Ezequiel a profetizarle a los huesos. Y el profeta le pregunta al Señor que si él le profetizaba a esos huesos, ¿vivirían? Y el Señor le dijo que lo hiciera. ¿Por qué? De pronto hubiera momentos en que yo no entendía esta palabra, pero cuando yo comienzo a comprender que cuando una persona está muerta espiritualmente y se expone ante el Evangelio de Jesucristo, se le predica la palabra de Dios, le estás impartiendo vida, le estás impartiendo espíritu. Esa persona, aunque esté ahí parada, es solamente una masa corporal que no tiene vida en sí, porque está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, el Señor te manda, y me manda a mí, que le profeticemos, que le hablemos las Escrituras, porque ahí cuando lo estamos haciendo, le estamos impartiendo vida. Y luego, cuando le impartimos vida, dice la palabra de Dios, aquí en el versículo 12, por tanto, profetice y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu, el Espíritu Santo, en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Una vez que tú lo predicas el Evangelio, el Señor le imparte vida a través de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo entra a morar en él, y la palabra de Dios cumple una función, es como el agua que limpia ese cuerpo, ese organismo, y viene el Espíritu Santo y habita dentro de esa persona, como habita entre nosotros, los que ya estamos convertidos al Evangelio, los que somos cristianos, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, los que no tenemos nuestra mirada en el mundo y en las cosas pasajeras, en las fiestas mundanas, sino en seguir al Señor, y nos preocupamos por nuestros hermanos y las personas que se están perdiendo. Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Es el tiempo, varón, varona de Dios, que dejes de perder el tiempo. El diablo, como les dije al principio, está trayendo un sofisma de distracción a nuestras vidas. Para vergüenza mía lo digo, comencé a verme la novela de Diomedes Díaz, que es muy popular por estos días, y no le fallaba a Diomedes todas las noches a las 9 de la noche. Me sentaba a deleitarme la vida de Diomedes, pero vino ese redarguir del espíritu a mi vida, y era que yo me estaba exponiendo, no a la palabra de Dios, me estaba exponiendo a las canciones de Diomedes, porque si ustedes se dan cuenta, en la novela las canciones se las cantan completicas, se las dejan correr completicas. Entonces usted está recibiendo una canción mundana que le está penetrando su vida y lo está contaminando. Y luego viene el enfriamiento, viene que no quieres asistir a la iglesia, viene que te da pereza orar, que te da pereza leer la palabra de Dios, y te preguntas, ¿qué me está pasando? Te estás contaminando porque estás prestándole oído. Tu atención, el tiempo que debes dedicarle a Dios, se lo estás dedicando a una novela de una persona que está muerta y que trae espíritu de alcoholismo, de drogadicción, de adulterio, de fornicación, de mentira, porque era un hombre idólatra que seguía a la Virgen del Carmen, y que ningún buen ejemplo le puede dar a nuestros hijos ni a nosotros mismos para que le seamos fieles viendo una novela que está preparada para mantener a los cristianos entretenidos
Y nuestros hijos que antes no conocían esa música, los escucha usted cantando, los niños pequeños cantando las 3 canciones de Diomedes y cantando música mundana, porque nosotros mismos como cristianos le estamos permitiendo, le hemos abierto la puerta al enemigo para que a través de esa novela traiga la contaminación a nuestro hogar. En esta noche te invito, la tarde, noche, que reflexiones y que no me mires como un religioso, porque eso es lo que dicen muchos cuando uno predica el evangelio. Yo no soy religioso, yo tengo una relación con Cristo y mi relación con el Señor no la quiero dañar por andarme contaminando y por ver y oír cosas que no son agradables al espíritu. Yo prefiero la palabra de Dios y siempre les recomendaré, todo mensaje que un predicador esté dando debe ser cristocéntrico. Hoy en día se predica pura parte motivacional, de motivación personal. Los mensajes de los predicadores vienen cargados con un mensaje de motivación y la gente va a la iglesia y dice, ay, vine triste y salí fortalecido. Claro, como te dijeron que Dios tenía un propósito grande contigo, que las mejores cosas están por venir, que lo bueno está por llegar. Yo lo dudo mucho. Yo dudo que la gran tribulación, los juicios de Dios, las 7 copas, los 7 juicios de Dios que vienen, yo no creo que sean grandes cosas. Sí son grandes cosas, terribles. Lo que viene es una persecución grande para la iglesia y tenemos que estar agarrados del Señor para soportar en el día malo. Hermanos, los invito a reflexionar y a buscar más de Dios, a poner en práctica la palabra, a exponernos delante de las Escrituras para que ellas nos impartan vida y vida en abundancia, porque el enemigo quiere dañar tu alma para llevarte para el infierno, pero Dios nos dio la salvación y hoy nos está hablando para que salgamos del letargo espiritual en que el diablo nos quiere tener atados a través de novelas, a través del fútbol, a través de muchas cosas que no nos edifican, pero que sí nos están apartando de las cosas de Dios. Dios nos guarde, Dios nos ilumine y que el Señor nos bendiga y nos ayude en todo tiempo a tener una relación personal con Él de mucho gozo, de paz, y que la paz de Cristo reine en nuestros corazones para saber hacer las cosas, discernir las cosas que vienen de Él y las que vienen del enemigo. Dios me los guarde. Bendiciones. Amén.